Vamos a empezar con el tema de vectores. Empezaremos con este primer ejemplo, que también es de la práctica. Para resolver este ejercicio, tenemos que tomar en cuenta previamente los siguientes aspectos. Antes de resolverlo, voy a dar algunas ideas básicas. Para resolver con este método, que se aplica aquí la ley de coseno, necesitamos nosotros dos vectores. Y esos dos vectores los vamos a sumar. Pero estos dos vectores tienen que tener ciertas condiciones, ¿ya? La primera condición es la siguiente. Voy a dibujar el primer vector de esta manera. Eso va a representar mi primer vector, llámese A. Desde la punta de este vector, desde la puntita, vamos a dibujar el segundo vector. Ya yo lo voy a representar con este gráfico. Este sería el vector B. Y el vector que une el inicio, donde hemos empezado todo, que sería este punto, y con el punto final donde termina todo, que es esta punta. Entonces, toda esta línea que estoy dibujando representa al vector resultante y generalmente se le pone la letra R. Y también se aceptaría utilizar la letra S de suma. En algunos casos se le llama suma también, ¿ya? Ahora, una vez que hemos realizado, esta sería la forma gráfica. Y sí o sí voy a aplicar esta fórmula que estamos observando por acá. En esa fórmula donde vamos a necesitar un ángulo. Vamos a necesitar este ángulo que se encuentra aquí, ese ángulo trigonométrico. Y ese ángulo en nuestro gráfico corresponde a lo siguiente. Ese ángulo corresponde a este ángulo que existe por aquí. Corresponde a ese ángulo que forman esos dos vectores, que justamente está al frente de nuestro vector resultante. Ese ángulo necesitamos saber y una vez que sepamos los ángulos y los vectores, los vamos a reemplazar en la fórmula y el ejercicio se va a resolver, ¿ya? En algunos casos ya nos dan el dibujo casi terminado. La idea es que nosotros podamos completar ese triángulo y en algunos casos no nos da el ejemplo completo, en el cual tenemos que nosotros ir graficando nuevamente los vectores de manera tal que se cumpla esta condición. Una vez indicados estos aspectos, ahora voy a proceder a resolver este primer ejercicio. Bueno, empezaremos entonces. Lo primero que voy a hacer es graficar, porque si me doy de cuenta, dijimos que tiene que ser un vector, luego el siguiente tiene que salir de la punta. En este caso no está con esa configuración. Por ese motivo es que voy a realizar a dibujar, en este caso, nuevamente los vectores. El primer vector que voy a dibujar va a ser el que está con color rojo, que se llama F2. Es decir, desde este punto voy a empezar a dibujar, más o menos hasta por ahí. Ese de ahí, a ver un momentito, este vector sería el vector F2, ¿ya? Este se llama vector F2. Vamos a continuar entonces. A este vector que acabo de dibujar, este tiene el nombre de F2, ya está en el gráfico. El siguiente vector que tengo que dibujar sería el que está con color azul, que se llama F1. ¿Ya? En este caso yo lo voy a dibujar desde la punta, tiene que salir más o menos, empezaría aquí y lo voy dibujando algo por ahí más o menos, ¿ya? Estoy haciendo un cálculo. Y a este vector nosotros vamos a llamarle F1, ese es el vector F1. Ahora voy a unir el inicio con el final, ¿ya? Y voy a unir el inicio con el final y a ese vamos a llamar nosotros el vector resultante o suma, ¿no? En este caso voy a utilizar un color negro. Vamos a empezar entonces a graficar. Voy a tomar este punto donde inicia el vector rojo y lo voy a dibujar hasta este otro extremo, ¿no? Hasta la puntita, más o menos ahí. Este de aquí sería nuestro vector resultante, ¿ya? También podemos utilizar la letra S de suma. Ya tengo entonces el gráfico correctamente. Ahora necesito un ángulo, ¿no? Les decía que necesitamos este ángulo que está aquí. Este es el ángulo que vamos a utilizar nosotros para los ejercicios. Y este ángulo no lo tenemos, ¿ya? Tenemos otro ángulo en nuestro dibujo que es el de 40 y ese ángulo en realidad estaría por este sector. Aquí estaría ese ángulo de 34, perdón, no es 40, es 34.
Este ángulo de 34 se encuentra más o menos por este sector. Por lo tanto, yo necesito ese otro ángulo, ¿ya? Para obtener ese ángulo que yo necesito obtener, vamos a utilizar la siguiente propiedad. Vamos a decir que este ángulo que yo quiero obtener va a ser igual a 180, que es el ángulo llano. Vamos a restarle esos 34, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a obtener el ángulo que estamos buscando. En este caso voy a proceder a restar. Para eso me voy a ayudar con una calculadora científica. Voy a realizar la resta. 180 restándole 34 nos sale 146. Entonces, el ángulo que yo necesito es de 146. Ese es el ángulo que yo voy a utilizar. Ahora, una vez que ya tengo el gráfico, ya tengo el ángulo, voy a utilizar directamente la fórmula. Es decir, que como primer paso voy a copiar la fórmula. ¿Ya? Voy a poner aquí la resolución. Aquí voy a poner entonces la resolución. Aquí voy a realizar ya la resolución. ¿Listo? Aquí vamos a llenar la resolución. El anterior paso era el gráfico, ¿no? El anterior paso que habíamos realizado era el gráfico. ¿Ya? Una vez que ya tengo mi gráfico y tengo la resolución, voy a proceder primeramente a copiar la fórmula, ¿ya? En este caso, la fórmula nos dice R es igual raíz cuadrada. Voy a copiar la fórmula, pero en este caso, en la fórmula tenemos A y B, ¿no? En este caso, en vez de A y B, tenemos F1 y F2. Entonces voy a utilizar eso, F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2F1, F2, cos del ángulo. Lo que he realizado es copiar la fórmula tal cual estaba, con el único cambio de que en vez de A y B he utilizado F1 y F2. Una vez realizado ese cambio, simplemente voy a proceder a reemplazar los datos, ¿no? Pongo la raíz cuadrada, en vez de F1 voy a poner su dato. En nuestro dibujo está F1 vale 35. Entonces aquí le pongo 35 al cuadrado, más F2 vale 40. Entonces le ponemos 40 al cuadrado, menos el doble del F1. Voy a poner aquí un puntito indicando que es por F1 vale 35. 35 por F2 vale 40. 40. Luego aquí vendría el cos del ángulo. El ángulo ya hemos determinado, ¿no? Lo tenemos aquí abajo. El ángulo que yo necesito es 146. 146. Y con esto voy a cesar toda la raíz cuadrada. Ya voy a cesar toda la raíz cuadrada hasta ahí. Y de esta manera me voy a ayudar ahora con una calculadora, ¿no? Voy a sacar la calculadora y voy a poner todos esos valores que hemos obtenido. Pongo la raíz, luego me dice 35 al cuadrado más 40 al cuadrado menos el 2 multiplicado por 35 multiplicado por 40 multiplicado por cos. Aquí está la función trigonométrica de cos, 146, 146. Cerramos ese paréntesis y ponemos igual. El resultado que nos ha salido es 71,73 y varios decimales, ¿no? En este caso simplemente voy a anotar con dos decimales. Es decir, voy a anotar en este caso 71,74 aplicando redondeo. Entonces R va a ser igual 70 y ¿cuánto era? 71,74. 71,74, ¿no? Y finalmente voy a poner simplemente la unidad de medida. ¿Dónde está la unidad de medida? En algunos casos nos da, en algunos no. En este caso la unidad de medida es Newton, ¿no? Porque cada vector estaba en Newton. Por lo tanto, aquí vamos a ponerle esa letra N, ¿ya? 71,74 Newton. Y simplemente que lo voy a remarcar indicando que este sería mi resultado final y con esto habríamos acabado este primer ejemplo. Voy a resolver este segundo ejemplo, pero si nos damos cuenta, en este segundo ejemplo ya cumple la condición que les había indicado hace instantes, ¿no? Tenemos en este caso el primer vector, que más o menos está por acá, y el segundo vector se dibuja desde la punta. Por lo tanto, ya cumple, no tengo que volverlo a dibujar, ya está dibujado. Además de eso, nos da el ángulo, ya nos da el ángulo que yo necesito. Por tal motivo,
no voy a volver a dibujar. Sobre el mismo dibujo lo voy a completar el triángulo. A ver, para esto voy a utilizar este color. Ya, en este caso voy a proceder a dibujar desde el inicio, desde el inicio del vector rojo, voy a dibujar una flecha hasta el final del vector B. Más o menos nos daría esto, ¿no? Y esto va a ser nuestro vector resultante. Ese va a ser nuestro vector resultante, o suma también se puede llamar, ¿no? Y necesito yo el ángulo que está al frente de este ángulo, perdón, de este vector. Y justamente el que está al frente es este ángulo que vale 70. Por tal motivo tengo todos los datos, ¿no? El gráfico no tengo que volverlo a dibujar. El gráfico ya nos ha dado dibujado y además estaba correctamente dibujado. Entonces esa parte del gráfico ya lo tendríamos avanzado, no lo voy a volver a dibujar, simplemente he completado ese triángulo con el vector R. Ahora voy a emplear lo que es la fórmula, ¿no? La fórmula voy a emplear directamente. Primeramente voy a copiar la fórmula. Aquí yo voy a decir que R va a ser igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por cos del ángulo. Y voy a cesar toda la raíz. Ahora voy a proceder a reemplazar todos los datos que tendríamos. Pongo aquí la raíz. Empezamos a reemplazar, ¿no? El vector A, según mis datos, en el dibujo está, el vector A vale 10, pongo 10 al cuadrado, más el vector B vale 8, 8 al cuadrado, menos 2 multiplicado por 10 multiplicado por 8, multiplicado por el cos del ángulo. Y el ángulo ya hemos visto en nuestro dibujo, vale 70 grados. 70 grados. Por lo tanto, voy a cesar esta raíz cuadrada y me voy a ayudar este procedimiento con una calculadora. A ver cuánto sale. Aquí ya tengo la calculadora y voy a proceder a llenar los datos. En este caso pongo la raíz, ponemos 10 al cuadrado más 8, aquí está el 8 al cuadrado, menos 2 multiplicado por 10 multiplicado por 8 y multiplicado por cos de 70. Y voy a cerrar un paréntesis y con esto pongo igual, el resultado que nos da es 10,45 y varios decimales. Solamente voy a tomar en cuenta dos decimales, 10,45. Por lo tanto, aquí voy a poner yo el resultado de 10,45, ¿no? En los datos nos está hablando acerca de unidades, ¿no? Nos dice 8 unidades, nos dice 10 unidades, por lo tanto, el resultado final tiene que ser también como unidades. Simplemente le pongo la U. Y de esta manera habríamos acabado este otro ejemplo. El resultado final es 10,45 unidades. Ahora vamos a resolver este otro ejemplo, que igual es de la práctica, el ejemplo número 4. En este caso no nos da el dibujo, pero de acuerdo al enunciado vamos a ir dibujando. Por ejemplo, en este caso nos está diciendo que se tienen dos vectores A y B trazados uno a continuación de otro. Es bien importante esta frase, trazados uno a continuación de otro, ¿no? Entonces, es lo que yo estoy buscando. Quiere decir que un vector sale de la punta del otro, es uno a continuación de otro. Forman un ángulo de 80 grados y es bien importante también. Luego me está pidiendo calcular el vector resultante, o sea, tengo que buscar la R con la fórmula. Además, aquí me dice los módulos, ¿no? El vector A vale 10 y el vector B vale 15. Entonces voy a proceder primeramente a realizar el gráfico. Para esto voy a poner por este sector el término de gráfico.
¿Ya? Entonces, a ver un momentito, ahora sí. Aquí voy a poner entonces el gráfico. Y aquí voy a poner el gráfico. Vamos a proceder a dibujarlo. Ya, voy a empezar a dibujar. El primer vector voy a dibujarlo de esta manera. Empezaremos por acá. A ver un momentito. Ahora sí, el primer vector voy a empezar a dibujarlo desde este punto, más o menos hasta por aquí. Ese va a ser mi primer vector y a este yo le voy a llamarle el vector A, que este es el primero. ¿Ya? Como el ejercicio me dice que es uno a continuación del otro, el otro vector empieza entonces desde la punta. Por tal motivo, el otro vector voy a proceder a dibujarlo, pero voy a empezar a dibujar desde la punta del vector. Es decir, que en este caso, desde este sector, desde la punta del vector, más o menos voy a dibujar por aquí. Ahí sería más o menos el dibujo. ¿Ya? Algo por ahí. Y simplemente esto voy a recorrerlo un poquito para que coincida con el punto, con la punta del vector, algo así. ¿Listo? Ese sería entonces el segundo vector. Y a este segundo vector le voy a poner su nombre, ¿no? Este sería el vector B. ¿Ya? Ahora tengo que dibujar el vector resultante, ¿no? Pero antes, estos dos vectores los estoy dibujando de esa manera. ¿Por qué? Porque nos dice también el enunciado que entre los dos van a formar 80 grados. Aquí hay 80 grados, es lo que nos dice. ¿Ya? De esa manera lo he dibujado porque 80 grados es un ángulo menor a 90 grados, entonces lo dibujo de esa manera. Ahora voy a dibujar el último vector, sería el vector resultante, y ese último vector es el que va a cesar el triángulo, ¿no? El que va a cesar el triángulo. Para esto vamos a empezar desde el inicio y lo voy a llenar hasta el final. Este sería nuestro vector resultante R, o también puedo utilizar la suma, ¿no? ¿Qué necesito para la fórmula? Dijimos que necesitamos el ángulo que está al frente de este vector. Y justo tenemos ese ángulo que está al frente, vale 80. Entonces ya tenemos todo. Lo único que voy a hacer es reemplazar estos datos en la fórmula. Para esto, primeramente voy a escribir aquí la resolución. Aquí vamos a poner la resolución. Ponemos aquí la resolución del ejercicio. Y voy a proceder primeramente a copiar toda la fórmula, ¿ya? Toda la fórmula tendríamos entonces aquí que R va a ser igual raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB multiplicado por cos del ángulo y vamos a cesar todo en la raíz. Ahora, en la siguiente fila voy a reemplazar los datos que nos da el enunciado directamente en la fórmula. R va a ser igual raíz. Nos pide primeramente A. Según nuestros datos, el valor de A sería este número, 10, ¿ya? Y el valor de B sería este otro, 15. En este caso, de A va a ser 10. Aquí le pongo 10 al cuadrado, más el valor de B sería 15, 15 al cuadrado, menos el doble, producto de A por B. A vale 10, multiplicado por B que vale 15 y multiplicado por la función cos del ángulo. En este caso dijimos que el ángulo vale 80. En el gráfico lo hemos determinado. Y voy a proceder a completar la raíz cuadrada, ¿no? Lo que me faltaría sería reemplazar todos esos números dentro o utilizando una calculadora. Y me voy a ayudar, aquí tengo la calculadora. Por lo tanto, voy a proceder a llenar, ¿no? Raíz cuadrada de 10 al cuadrado, sumándole 15 al cuadrado, menos 2 por 10 por 15 por cos de 80. Cos de 80 grados, ¿no? 80. Cerramos un paréntesis, igual. El resultado que nos da es de 16,52, sería redondeando a dos decimales. Lo voy a copiar aquí al lado. R sale igual a 16,52, ¿ya? Si tomamos en cuenta dos decimales.
Entonces, no voy a poner ninguna unidad de medida porque tampoco el ejercicio nos da la unidad de medida, simplemente pongo el valor. Por lo tanto, este valor de acá, 16,52, es el resultado de este ejercicio número 4. Ya, vamos a continuar con este otro ejemplo. Nos dice aquí que se han realizado las medidas de la vivienda que se observa en la imagen. Nos está dando el valor de A y B, determinar la resultante. Entonces, tenemos aquí un dibujo que es de una casa y se han realizado las mediciones respectivas, ¿no? En función de esas medidas, tengo que obtener el vector resultante. Para esto, primeramente voy a hacer el gráfico. Entonces, voy a poner en este sector de aquí abajo el gráfico o esquema. Procedo entonces a realizar el gráfico. Ya, aquí vamos a poner nuestro gráfico. Ya, para el gráfico, lo que voy a hacer es dibujar los dos vectores, ¿no ve? En este caso, el vector A y el vector B. Entonces, en este caso, me voy a colaborar para dibujar estos vectores. Ahí lo voy a poner y procedo. Ya, el primer vector vamos a dibujar el que está en el piso de la casa. Se llama vector A, ¿no? Yo lo voy a dibujar más o menos desde aquí hasta por aquí. Ese sería el vector A. Ya, este se va a llamar vector A, el que está en el piso de la casa. Ahora voy a proceder a dibujar el siguiente vector. Para eso voy a utilizar un color celeste. ¿Ya? Y eso voy a dibujar el siguiente vector. El siguiente vector tiene que dibujarse desde la punta. ¿Ya? Desde la punta. Y va a subir más o menos por ahí, arriba directo, ¿no? Ese de aquí sería entonces el vector B de la casa. Sube. Ahora voy a dibujar el vector resultante. Para el vector resultante tengo que unir el inicio con el final, con una sola flecha, ¿no? Voy a utilizar en este caso una flecha color negra, es decir, dibujamos desde aquí más o menos hasta por aquí. Este de aquí se llama el vector resultante, R. También podemos llamarle suma, ¿ya? Ahora, en el gráfico, para antes de aplicar la fórmula, necesito este ángulo de aquí necesito, ese ángulo porque es el que está al frente del vector R. ¿Qué ángulo será, no? A simple vista no lo tenemos, ¿no? No tenemos ese ángulo, pero ese ángulo, por si acaso, es un ángulo recto, porque una casa es una escuadra, ¿no? Por lo tanto, aquí existe un ángulo recto, se pone un cuadradito, ¿ya? Este ángulo recto quiere decir 90 grados. Ahí existen 90 grados, y es lo equivalente a una escuadra, porque si no fuera así, una casa puede ser chueco, ¿no? Y se puede caer. Por tal motivo, el ángulo que existe ahí es de 90 grados. Ya lo tenemos todo. Entonces, simplemente voy a primeramente copiar la fórmula, pero antes voy a poner aquí la resolución. Y aquí vamos a poner la resolución. Y aquí la vamos a llenar la resolución. Y para la resolución voy a copiar primeramente toda la fórmula. En este caso, tal como está. Que nos diría a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por cos del ángulo, ¿no? De esa manera, estoy copiando la fórmula primeramente. En la fila siguiente voy a reemplazar los datos, ¿no? Los datos que tendríamos en el enunciado. A en el enunciado nos dice que vale 8 metros. Simplemente voy a poner 8 al cuadrado. B nos dice que vale 3 al cuadrado menos 2 multiplicado por 8 multiplicado por 3 y multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo ya dijimos que vale 90 grados. El ángulo vale 90. Cesamos la raíz y ya tenemos todo para reemplazar estos valores en una calculadora. Voy a proceder a mostrar mi calculadora y voy a proceder a llenar, ¿no? El primer dato es 8 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 multiplicado por 8 multiplicado por 3 multiplicado por cos de 90. 90. Cerramos un paréntesis. Igual. Nos ha salido el resultado de raíz de 73, ¿ya? Pero yo quiero con decimales. Voy a apretar nuevamente este botoncito, el botoncito que se llama SD. Aprieto una vez y ya tenemos decimales. 8,54, tomando en cuenta solo dos decimales. Aquí entonces voy a poner el resultado que vale 8,54, sería el resultado de R, tomando en cuenta dos decimales. En los datos que estaba en la parte de arriba, nos está hablando de metros, ¿no? 8 metros, 3 metros. Entonces, el resultado que he obtenido le vamos a poner también metros.
vale 8,54 metros. Por lo tanto, voy a marcarlo, ¿no? Este sería mi resultado final de este ejemplo. Ya, vamos a continuar ahora con este ejemplo número 8. Tenemos ahí, nos dice determinar la suma de los vectores. Tenemos dos vectores A y B, pero en este caso los gráficos están separados, ¿no? Tendríamos que unirlos en un solo gráfico. Lo primero que voy a hacer es empezar a dibujar el primer vector, que en este caso sería el vector A, ¿no? Entonces, vamos a dibujarlo de esta manera. El vector A voy a empezar a graficarlo. Aquí voy a poner, antes de graficar, voy a poner aquí el gráfico, ¿ya? A ver, un ratito. Y ahora sí. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es dibujar este vector A, como les decía. Entonces, más o menos el vector A tendría que ser algo así, ¿no? Dibujamos más o menos similar al dibujo. Es casi vertical, pero no tan vertical. Yo diría que es algo por ahí. Este sería entonces el vector A, que le vamos a poner su nombre. Este es el vector A, ¿ya? Ahora voy a dibujar el vector B. Para dibujar el vector B, voy a empezar desde la punta del vector. Voy a dibujar el vector B que más o menos, voy a utilizar una flecha. Ya en este caso, desde la punta de la flecha, más o menos sería algo por ahí, más o menos, ¿no? Este de aquí sería el vector B, el vector B. Ahora voy a cerrar el triángulo, ¿no? Voy a cerrar el triángulo dibujando un vector desde el origen, y voy a unir el inicio con el final, ¿no? Eso es lo que voy a realizar en este momento. Entonces empiezo a dibujar más o menos desde aquí, voy a unir hasta el final. Algo por ahí sería, ¿ya? Este último que he dibujado, ese se llama el vector R, y eso es lo que hay que calcular, R, ¿no? Una vez que ya tengo el dibujo, ¿qué es lo que necesito? Necesito el ángulo que está al frente, es decir, este ángulo que se encuentra por acá, ese es el ángulo que necesitamos. Y con eso ya tendríamos todos los datos y vamos a proceder a reemplazar, pero no tenemos ese dato, ya ese es el gran problema. Para esto me voy a ayudar un poco de lo que es la geometría, geometría descriptiva, ¿ya? Y me voy a adicionar un par de líneas para poder realizar ese procedimiento. Entonces, ese procedimiento ahorita lo voy a realizar. Enseguida les voy a mostrar. Ya, para este ejercicio me he adicionado dos nuevas líneas paralelas. Esos me van a ayudar a determinar el ángulo que yo estoy buscando. Ya, entonces lo primero que voy a hacer, este ángulo lo voy a borrar. Ahora voy a empezar a analizar. Según este enunciado, según este gráfico que nos da en el dibujo, 85 grados existe, por ejemplo, aquí. Aquí existiría los 85 grados, ya que nos da el dibujo. ¿Ya? Pero en realidad va hasta el vector A. Todo esto vale 85, ¿ya? Desde inicio hasta final. Por geometría analítica, ese mismo ángulo se repite aquí. 85 grados se repite en este sector. Ya tenemos 85. Y con eso ya vamos a poder obtener el ángulo que yo quiero. Entonces, el ángulo que yo necesito que está por acá,
¿ya? El ángulo que yo necesito que está por acá, ¿ya? Lo voy a poner con este color, ¿ya? Lo vamos a obtener de la siguiente manera. Este primer ángulo yo le voy a llamarle alfa, ¿ya? Alfa le voy a llamar a estito. Alfa. Entonces, ¿cómo obtengo alfa? ¿Ya? Según ese dato, según ese gráfico, alfa se va a obtener de la siguiente manera. 180 grados, le voy a restarle los 85. ¿Ya? De esa manera se va a obtenerse el primer ángulo, que se llama alfa. ¿Ya? Alfa va a ser igual. Por lo tanto, me voy a ayudar igual con una calculadora para obtener ese resultado. En este caso, voy a ponerle 180 menos 85. El resultado nos da 95. Entonces, el primer ángulo que yo necesito vale 95, pero aún falta, ya me falta algo más. Para el ángulo B de 25, aquí nos da un ángulo de 25, ese ángulo en realidad estaría por aquí. Aquí estaría los 25, ya 25 grados. Es decir, que el ángulo que yo necesito para el ejercicio, el ángulo que necesitamos para resolverlo, este ángulo va a ser igual a la suma, ya va a ser igual a la suma de los dos ángulos, tanto alfa como esos 25. Alfa vale 95 y le tengo que sumar luego los 25 más de ahí arriba, 25. Entonces de aquí ya voy a obtener el ángulo que yo necesito, ¿no? Hacemos la suma de 25 más 95, el resultado nos da 120. Por lo tanto, ya tengo ese ángulo. ¿Ya? Nos ha costado un poco, pero ya lo hemos obtenido. Lo único que nos quedaría por hacer es simplemente reemplazar en la fórmula, ¿no? Para esto vamos a poner a un lado el punto de resolución. Ya el punto de resolución. El punto de resolución. Y ahora voy a proceder primeramente a copiar la fórmula. Ya voy a copiar primeramente la fórmula tal como está, ¿no? En este caso nos dice a al cuadrado más b al cuadrado más, o perdón, menos, siempre es menos ahí, menos el doble producto de a por b multiplicado por cos del ángulo. Y voy a cerrar la raíz. Ahora voy a proceder a reemplazar los datos, ¿no? Dentro de la raíz. El vector a en nuestro gráfico en la parte de arriba dice que vale 5 al cuadrado. El vector b vale 3 al cuadrado. Menos el doble producto de 5 por 3 por, ahora la función cos, el ángulo ya lo hemos calculado ahí abajo, ¿no? Hemos obtenido 120 grados. Simplemente se pone 120. Voy a cerrar la raíz y aquí voy a anotar el resultado final. Me voy a ayudar en este caso con una calculadora. Aquí lo tengo. Vamos a poner la raíz. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Menos 2 multiplicado por 5 multiplicado por 3 y multiplicado por cos de 120. Cerramos el paréntesis, igual, 7. Nos ha dado cabalito 7, sin decimales. Por lo tanto, aquí yo le voy a ponerle 7. En el ejercicio no nos dice si es metro, newton, kilogramo o lo que fuera. Simplemente lo vamos a anotar como número 7. Por tal motivo, este de aquí sería nuestro resultado final y con eso habríamos acabado este ejercicio.